Esta es la Orquesta de Pernambuco, Brasil. Está interpretando, con músicos y con un coro, Fuera Temer. Pero esa no es la letra original de la obra Carmina Burana del compositor Carl Orff. Se trata de un posicionamiento político, de una manera de apropiarse de la música de esa obra para dar un mensaje diciendo precisamente eso: fuera Temer. Esto es en Brasil. En Argentina todavía no escuchamos a una orquesta de esta calidad para decir fuera Macri. Son diferentes expresiones para mostrar que el arte con posicionamiento político muestra un determinado compromiso. Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. Vamos a posicionarnos geográficamente. Sarmiento 623 en Santa Rosa La Pampa, en el 95.1 de la Carina, la Noblex, la Julieta, la General Electric, o por internet www.planbnoticias.com.ar. A la derecha de la pantalla ves los programas de Radio La Tosca, haces clic y nos escuchás estés donde estés. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez, que está colaborando de alguna manera con Celeste, que está en la operación técnica, y juntos vamos a desarrollar el último programa, el último Archivos y Pantallas del ciclo 2017, el Archivos y Pantallas 150. Un programa que nació allá por el 2011, en agosto, para dar cuenta de las involuntades políticas cada vez más evidentes de poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas los archivos de imágenes, los documentos de imágenes que genera el Canal 3, entre comillas, público. En la página de Facebook, precisamente llamada Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3, están todas las notas, surrealismos, pequeños fragmentos de videos altamente significativos que podemos poner en relación. Son del pasado reciente y las cruzamos, las relacionamos con este presente, y aparentemente las problemáticas continúan siendo las mismas. Serán fuentes sesgadas las de Canal 3 porque son oficialistas, entonces hay una mirada miope, pragmática,
tantas veces cínica, sin embargo, fuentes igualmente necesarias para cruzarlas con otras y tratar de comprender un poco más de esta realidad que llamamos pampeana. Y si llamamos a los chicos de la orquesta de Toay, dirigidos por el maestro Darío Gijena, ahí están. Hay chicos en la orquesta de Toay porque hubo maestros que interpretaban unas obras como la Epopeya del Riego. Y trazaron un camino y ese camino se va nutriendo, creciendo, multiplicándose, precisamente como un vivero. Esta es la obra Claro en el Monte de la compositora y pianista pampeana Viviana Dal Santo. Felices conjunciones de chicos, chicas, adolescentes, bajo la dirección del maestro Darío Gijena, interpretando esta obra, la composición en sí misma de valor creativo de Viviana Dal Santo, y en el aire de Radio La Tosca, en los archivos y pantallas, tratan de señalar una vez más lo que venimos diciendo, aquello de los archivos miran más hacia el futuro que hacia el pasado. Dedicatoria de los archivos y pantallas, el último, el 150, dedicatoria múltiple para todo el ecosistema educativo comprometido de la Biblioteca de Barrio Escondido, que ha cumplido los 9 años, para toda la gente, la cantidad de gente que le da un perfil especial al Barrio Escondido. Parte de la dedicatoria para Daniel, que es uno de los alentadores de la primera hora del proyecto Recuperación, otra es Nancy, otra es Lisa, otro alentador del proyecto es Lucas. Voy a ser injusta, hay muchísima gente que valora este emprendimiento hasta que accedamos al lugar donde podamos ir a consultar las imágenes del Canal 3 público. Sigue siendo una falta, sigue siendo una pérdida del horizonte por el cual se creó el Canal 3 público, sigue siendo un modo de no comprender elementales postulados periodísticos. La metáfora del plato hondo. Comenzamos arriba, nos internaremos en algunas opacidades de esto que llamamos democracia, débil, endeble, pero finalizaremos con los archivos mirando hacia futuro, después de pasar por una cantidad de nutrición para el oído, de interpelaciones para el oído. Mientras tanto, viva la vida con la orquesta de la Unidad 7, con todos los chicos y las chicas que están cumpliendo 15 años.
Entre los ejes que nos han permitido desarrollar los postulados de la democratización de la información en imágenes, toda la información que contienen los videos que surgen del trabajo de producción del Canal 3, entre comillas, público. Digo, entre aquellos postulados que nos han permitido comprender mejor la responsabilidad de las remadas, de los esfuerzos para poner en uso social las imágenes, tenemos 3 ejes y los hemos comentado con la gente de la Defensoría del Público. Uno de ellos es milenario. Hace miles de años que se ha enseñado respecto de la responsabilidad de dejar testimonio de las huellas de vida propias, de las huellas de vida sociales. Esto está en el Deuteronomio. En el capítulo 4 dice, recomienda, no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, las contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que viva tu alma. Eso dice hace miles de años, un postulado bíblico que hemos tomado como parte de esos ejes. El otro ha sido una frase de Jacques Derrida, hablando de que los archivos miran más hacia futuro, porque un archivo en sí mismo está conteniendo o está preanunciando ciertas líneas de acción, prefigurando un porvenir en ciernes. Y la otra es la metáfora del escritor y periodista, defensor de los derechos humanos en La Pampa, Juan Carlos Pumilla, cuando dice que la memoria es el tatuaje del alma. ¿Dónde están las memorias sociales? Bueno, nos rodean, están en archivos fotográficos, en archivos sonoros, en archivos audiovisuales. Lo importante, lo que cumple el ciclo de un documento, es que se pueda consultar. Si bien es valiosísimo todas las recuperaciones que se hagan de todos los archivos del mundo, pero después eso hay que conservarlo y después hay que permitir su acceso. Las memorias sociales de La Pampa, que dan cuenta, por ejemplo, del fenomenal trabajo de Daniel Bilbao y de Rubén Gómez Luna respecto de los otros bandidos rurales, aquellos bien vestidos, aquellos que todo el mundo saludaba con una inclinación reverente de cabeza, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Cuyos cuadros suelen encontrarse en bibliotecas y en diferentes comisiones sociales. Bueno, Rubén Gómez Luna y Daniel Bilbao dieron cuenta de que son bandidos. Vamos a escuchar ahora a alguien que comprende lo que son los registros de la memoria para comprender las condiciones actuales. El director de Lumbre, Juan Carlos Martínez, siempre ha dado cuenta de las injusticias y las tramas de complicidades político-judiciales aquí en La Pampa. Vamos a escuchar en 3 voces la de Juan Carlos Martínez defendiendo la memoria, pero la de Analía Caballero justificando lo injustificable, como es que no exista desde Cultura interés por motorizar lo del archivo audiovisual, y lo de Nicoletti prometiendo que, bueno, que en el lugar ideal se podrían consultar los videos, y eso hace 15 años que no ocurre. Ahí está. Mucha demanda de la sociedad para conocer, para que se acceda a la información. También nos llevó a participar de la revista incluso. Las trabas iban creciendo, eran más sutiles en un punto, más absurdas en otro. Entonces queríamos dejar un registro de precisamente cómo se obstaculizaba el acceso a la información. No grabador, no cámara, no fotocopiar, hasta no virome. Empezamos a usar la virome y entonces, al seguir saliendo en Lumbre las declaraciones juradas, a pesar de todo eso, tampoco virome.
Derrida va a plantear que hay una intencionalidad en la destrucción de los archivos. El organismo específico del Estado provincial tiene lugar, tiene ley, tiene recursos, tiene personal idóneo y tiene una perspectiva para cumplir con este material mucho mejor, por supuesto, que el destino que 30 años para atrás certifican del material de Canal 3. El sitio donde está ya colocado este material fílmico y de video es no solo perfectamente apto, sino que está integrando el plano de las reestructuras de ese edificio, que incluyen, aparte de los techos y demás, demarcaciones internas que lo van a adecuar y a crear. Porque otra cuestión que se decía es que no estaba preparado. ¿Cómo va a estar preparado si todavía no hemos empezado? Hay que abrir efectivamente una salita de video, una salita de audio. Si va un particular o quien fuera a mirar algo, donde lo ve, tiene que tener su lugar, qué sé yo. Bueno, todo esto está en proceso. Se dieron distintas situaciones respecto de tu posición con los archivos de Canal 3. Hasta en algún momento Irene Meca denunciaba que vos querías tirarlo al diablo. Sí, pero a ver cómo te digo. Yo tuve muy mala prensa. Yo hice el convenio con Cultura, que existe. Yo cuando Norma Durango era directora de Cultura, con un compromiso que debía cumplirse en el tiempo de adquisición de elementos técnicos para la digitalización y todo aquello que es necesario trasladar esta pila de cosas viejas a Cultura, al archivo, para que efectivamente se inicie una tarea de rescate. El material de Canal 3 también está resguardado. Hay una cuestión, eso no es de la competencia de la Subsecretaría de Cultura del Archivo Histórico provincial es la guarda, es la guarda del material. El material ha sido, la mayor parte, ha sido digitalizado y bueno, y le corresponde y lo tiene Canal 3. El cuestionamiento es que en el proyecto del nuevo edificio de Canal 3 no figura nada que tenga que ver con resguardo. ¿Eso se va a mantener en el archivo histórico? No, también estamos viendo esto. En caso de que no esté en Canal 3, por supuesto, porque el archivo histórico es el archivo histórico provincial y puede seguir teniendo la guarda. Siempre atendiendo a las condiciones y al objetivo, ¿no? Que es ese. De todos modos, ese material es de Canal 3, por lo tanto hay distintas competencias, ¿no? de los organismos. De todos modos, ese material es de Canal 3, por lo tanto hay distintas competencias, ¿no? de los organismos. Pero quienes quieran consultar pueden solicitar en Canal 3. ¿Te parece que hay vacíos legales para acceder a la información? No, hay interpretaciones capciosas que no es lo mismo. No, vacíos legales no hay, no puede haberlos. En nuestro caso, digamos, el acceso a la información está garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución. De ahí para abajo, cualquier ley que se oponga a eso tiene una sospecha grave de inconstitucionalidad. ¿Por qué el canal público, con más de 30 años de democracia, no democratiza los archivos? Un cóctel de motivos, donde intervienen, por supuesto, la desidia, la ignorancia, falta de conciencia, el interés de mantener una cuota de poder. Imagínate vos si estuvieran disponibles así para consultar todos los programas periodísticos desde la reinstauración de la democracia hasta ahora. El estudio que se podría hacer sobre la evolución del lenguaje comunicativo, de las políticas comunicativas del gobierno. Por supuesto que hay algunos políticos que ese archivo los dejaría muy mal parados, ¿no? Pienso en aquellos programas
de Nicoletti y Fournier, por ejemplo. ¿Cuál sería nuestra reacción si los viéramos hoy? Estuviste escuchando los recursos del Tribunal de Cuentas para que no se investigaran declaraciones juradas de servidores públicos. Entonces, no fotografía, no grabador, no virome. Escuchaste a los periodistas Gustavo Laurnagaray y Flavio Frangolini. No puede usar virome para tomar datos públicos de funcionarios públicos. Después escuchaste el postulado de Nelson Nicoletti. Los videos van al lugar ideal. Bueno, 15 años en el lugar ideal y no tienen un espacio, ni espacio ni conversión a un formato que la gente pueda consultar. 15 años. Y la lavada de manos de la que era subsecretaria de Cultura en ese momento. Es decir, los archivos están en guarda, cuando habría que haberle mostrado, pero eso lo dijo por escrito a la Fiscalía. Analía Caballero dijo por escrito a la Fiscalía, los videos están en guarda. En 2012, bueno, habría que haberle mostrado el convenio de 2002, y dicen, ¿cómo? ¿Pasaron 10 años? ¿Iban a organizar un archivo audiovisual? Y usted me dice que están en guarda. ¿Será la herencia recibida? ¿Serán efectos así en el tiempo? La herencia recibida, y podría ser entre unas líneas y otras que se dicen un montón de epítetos que no son precisamente elogios entre ellos. Bueno, y después la visión de alguien que ha enseñado derecho a la información, como Alberto Acosta. No hay vacíos legales, el Pacto de San José de Costa Rica exige el acceso a la información de los ciudadanos. Sin embargo, en La Pampa, cada vez que grupos de ciudadanos y ciudadanas quieren conocer algunos datos públicos, tienen que acudir a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o a la justicia. Cito, pregunta sobre salud, pregunta sobre cuántos somos en la planta del Estado. Y digo cuántos somos porque acabo de dejar la planta del Estado desde julio de 2016, situación que quedó firme ahora, después de 6 años de sumario. ¿Cuáles son las estadísticas de los episodios de violencia de género? ¿Cuáles son los datos efectivos del IPAB? Todo eso ha sido motivo de trabajo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y siempre motivo de, en las consideraciones, resaltar, es derecho de los ciudadanos y ciudadanas a consultar esos archivos. Bueno, ¿y qué provoca? Está dicho, desgaste social. Como ya tenemos la visita, la voz, dando cuenta de ciertas experiencias sonoras, queremos finalizar esta parte y la vamos a finalizar para generar un clima de curiosidad, de asombro, de experimento y presentar a nuestro invitado de hoy. El monte, puro bullicio de pájaros al regreso, era el exacto lugar que esperaban los abuelos. Era
la pampa esperando el sueño de los abuelos. Esperaban los árboles, el viento y los silencios. Esperaban los antiguos en el corazón del fuego. Sobre el monte temeroso se iba apagando el incendio. Intacta estaba la tierra, sin confín ni propietarios. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. Faltaba mucho tiempo para encontrar a Catriel en tierra de los Caldenes, a orillas de Guatraché. Al país de los Caldenes no había llegado Catriel. Un hombre y una mujer, el idioma de la tierra, dieron vida a la ternura en la orilla salinera. Fundamento del amor, corazón de nuestra tierra. Intacta estaba la tierra, sin confín ni propietarios. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. Archivos y pantallas 150, el último del ciclo 2017. Y vamos a entrar ahora en, bueno, yo no sé si entraremos en un ambiente antropológico, musical, histórico, sociológico, pero la cuestión es que estamos con un invitado, con Fabián Raca, que podríamos definirlo de tantas maneras y la verdad que entraríamos en un problema. Lo que podríamos decir que es un trabajador del arte sonoro, pero la pregunta que surge con Fabián Raca, que hace experimentos sonoros con una pasión y con una sensibilidad que es poco frecuente, lo primero que le preguntaríamos a Fabián Raca es: Fabián, ¿está bien lo de arte sonoro? ¿Te va? Sí, sí, sí.
Arte Sonoro me vino a solucionar el problema. Es un problema definirte, Fabián. Sí. Bueno, pero para definir a mucha gente que hacen estas cosas. O sea, arte sonoro en realidad es un término, viste, que viene de la instalación, de las instalaciones en museos y esas cosas en los años fines de los 60, principios de los 70. Y después fue derivando a lo que es hoy en día, digamos, fue como evolucionando a un punto donde ya es un mix entre música experimental, contemporánea, es una mezcla de cosas, digamos, define todo eso que antes se definía como experimental, que tampoco es tan así, es un término muy discutido, experimental, ¿no? Un paraguas muy grande debajo del cual se meten muchas cosas distintas. Pero bueno, justamente no hay clasificaciones muy precisas en este tipo de inquietudes. Entonces, arte sonoro es así. Incluso vos fijate que ha resuelto hasta un problema muy importante el término ese, que es el tema de las presentaciones en vivo, ¿no? A la hora de justificar la presentación en vivo, cuando vos vas como músico experimental, como músico contemporáneo, te sometés al juicio despiadado de aquellos que van a decir, pero eso no es música, ¿no? Entonces, si vos directamente le sacás el rótulo de música y es arte sonoro, se relajan. Bueno. Y vos sabés que es increíble, pero ha resultado en montones de festivales han terminado teniéndolo como política. Mira qué estrategia. Sí, en Canadá, por ejemplo, fueron pioneros en eso. Dijeron, bueno, mira, nosotros no queremos hacer enojar a la gente y que se enojen porque hacemos estos ruidos extraños, sino que queremos que se abran y escuchen. Y si el término música les complica mucho la cabeza, bueno, no es música, es arte sonoro, no se compliquen. Lo importante es la experiencia. Sí, bueno, antes de entrar en una batalla campal respecto de música, de acá para allá, los de música, de acá para allá, diría Dolina, los del arte sonoro, tenemos que hacerte la pregunta de rigor, Fabián. Nosotros a nuestros invitados e invitadas les mostramos y nuestros oyentes saben que pueden encontrar este dibujo en las páginas, en página 12, en Rep. Les mostramos una historieta donde hay una gran oreja que surge de multitudes. Uh-huh. Y la pregunta que se hace Rep y que la expresa escribiéndola, anclándole el sentido, digamos, ¿no? ¿Para cuándo la revolución posible? Escuchar. Sí. Uh-huh. Increíble, está muy bueno esto. Sí. Claro. Bueno, ¿para cuándo? No sé, pero que sí es necesario, seguro, porque escuchar es una manera de conectar con un mundo mucho más amplio que el que habita, digamos, nuestra cabeza habitualmente, o sea, como consumidores. Escuchar es abrirse y conectar con un montón de cosas que nos están haciendo falta para tener una lectura más profunda del mundo en el que vivimos, ¿no? E incorporarla a nuestro sistema de pensamiento y de acción cotidianos. La escucha nos enriquece mucho desde ese punto de vista, entonces es una previa, en todo caso, de una revolución interior necesaria, ¿no? Porque si no, no se sostiene. Primera batalla, música, arte sonoro. Segunda batalla, pasividad o no de la escucha. Bueno, así vamos a ir avanzando. Está bueno. Pero necesitamos saber también, a partir de esto que te ha disparado el dibujo de Rep, desde que te levantaste, qué cosas con tu oído entrenado estuviste escuchando hasta llegar a la radio, Fabián. Habitualmente uno oye todo el tiempo, ¿no? Escuchar significa un gesto, hay una cuestión voluntaria de direccionar ahí para escuchar y prestarle atención. Y sí, yo habitualmente me levanto, vivo en un lugar bastante privilegiado. Preguntamos hoy, nos acotamos a lo que se llama sábado 16 de diciembre y será escuchado de acá 5 o 10 años por internet. Muy bien, en una quinta en Toay. Y en un vivero donde hay un montón de plantas y hay una variedad de sonidos bastante mayor, sonidos naturales, bastante mayor que lo normal, digamos. Ahí sí he escuchado mucho. Me levanto a la mañana desde hace un tiempo largo que ya lo vengo siguiendo y prácticamente no lo veo una vez muy cada tanto, es más que nada lo sigo con la escucha, un zorzal colorado que anda. Y era un ave que antes no aparecía, el zorzal colorado. Y ahora con los cambios de clima y esas cosas se han ido corriendo. Y empezaron a aparecer primero un par de meses y desaparecía, ¿no? Así estacional, tipo los corbatitas también.
Y ahora no, este año sigue y sigue y sigue, y hace ya muchos meses, y me levanto todas las mañanas a ver si todavía está el zorzal o arrancó viaje para su cuestión migratoria, digamos. Y no, sigue estando. Así que lo he visto picotear ahí en el suelo, y lo veo de vez en cuando, lo he visto porque hay unas plantas de tala, que provee un alimento, pero el tala tiene fruta nada más que en verano, así que supongo que el resto del año se la rebusca con lo que hay ahí. Y bueno, eso es un sonido que me llama mucho la atención. ¿Y hoy estaba el zorzal? Sí, todavía está el zorzal colorado, a la mañana, a la hora de la siesta, ahora sí que se plancha todo, que están algunas palomas tardías. El zorzal sigue sonando clarito, es un loop, así que tiene, ¿no? Una repetición. No es un canto tan rico como el de la calandria, por ejemplo, en variaciones, pero es un canto muy notable, muy... Y vos decís, ¿qué lo lleva este bicho a cantar siempre lo mismo y nunca aburrir? Bueno, no, el contexto le irá cambiando, entonces sentirá que nunca es el mismo canto. Muy bien. Bueno, no me estás diciendo que hay ladridos de perros. Sí, porque los tenemos bastante adentro, durmiendo con el ventilador, están tranquilos. No, sí, hay ladridos de perros. Han ido aumentando, por supuesto, desde que fue poblándose más el barrio. Me quedo tranquila por su compañera que sí. Vino acá con una bandera de Heródoto y Apani, las dos cosas. Está con eso, sí. Bueno, sí. Hemos llegado a tener 14 perros. No me digas. Bueno, Fabián, pero si la escucha... te inclinás por la escucha, cuando estabas viniendo para la radio, ¿qué cosas viste? Que después te puede direccionar el oído o no, pero ¿qué cosas viste? Y medio como que me atrajo mucho la cuestión visual, la tormenta que hay dando vueltas, ¿no? Y allá que se ven como paisajes así muy imponentes. Y después es como que me enfoqué en la ruta y sintonicé la Tosca. Primero te digo, le erré de dial y puse un dial 96.10 en vez de 95.10. Y resulta que había unos ruidos, unas señales así hercianas de interferencia que digo, Irene estará haciendo una especie de introducción galáctica. Así que no, después me di cuenta que digo, no puede ser, esto sigue. Digo, no ser que se haya fanatizado demasiado con el tema, pero no. Pero fue muy, muy llamativo. Y después, bueno, pasa algo raro, que vengo acá y me pierdo en todo este barrio. ¿Ah, sí? Sí, es un barrio que se me es como un punto de fuga. Cada vez que llego acá me pierdo. Y tengo que dar varias vueltas para llegar a la radio. Cuando es simple, una vez que llegás decís, pero es re simple. Sin embargo, desde donde yo vengo, acá por el lado de la laguna y todo esto así. ¿Viste el Megastadio? Sí, bueno, el Megastadio lo veo siempre. Ya en un tiempo le daba más bolilla, ahora ya se hizo como parte del paisaje, se abandonó, ¿no? Eso es lo triste. Bueno, Fabián, cumplida la etapa de las preguntas previas respecto de la mirada del 16 de diciembre y del oído del 16 de diciembre, bueno, vamos a nuestras batallas entonces. Cuando vos dijiste que de la escucha que es un acto voluntario, en tu caso hablaste de la adolescencia, ahora vamos a escuchar la apertura de los relatos fonográficos, pero quisiera saber que en la adolescencia habrá sido un acto, un impulso, eso de grabar, andar con el grabador. Sí. Siempre fue bastante intuitivo, digamos, ¿no? A partir de ahí después vos empezás a conectar y a buscar tu camino, a tratar de entender qué es lo que te pasa, por qué haces eso, digamos, y por qué volvés a repetir esa acción y volvés a tener ganas de hacer eso y pasan los años y se transforma en una práctica habitual. Pero sí, yo me acuerdo que algo que siempre durmiéndome de chico le presté mucha atención al sonido en el lugar. Era un lugar cerca de las vías férreas ahí en Realicó, a pocos metros del molino Werner, que allá todavía funciona el molino, y vive gran parte del pueblo del molino, harinero. Y bueno, era algo que me encantaba dormirme, me volaba la cabeza, digamos, me llevaba lejos a dormirme escuchando el zumbido del molino. Más que la sirena, que era la que marcaba los horarios de las entradas de los obreros, que también es muy emotiva, ¿no? Escuchar esa sirena. La otra vez para el centenario del pueblo la escuchaban y todo el mundo llorando. Y digo yo, mirá un sonido que quedó en la memoria colectiva, que fue la sirena del pueblo. La volvieron a hacer andar y la hicieron sonar esa noche. Fue terrible. No sé, había 3.000, 4.000 personas ahí en la calle y todo el mundo conocía ese sonido.
y vino un sonido, no había nada para ver en ningún lado, estaban haciendo sonar desde el molino lo que durante 50 años había sonado. Disparó ese impacto grupal. Exacto. Y bueno, y después allá dormirme escuchando eso y escuchando las vías, el ferrocarril, ver una zona. ¿Adolescencia o niñez? Niñez, y sí, después ya en la adolescencia tuve acceso a un grabador. Mi viejo pudo comprar uno de esos radiograbadores que venían con una casetera, un Sanyo, me acuerdo, y que le ponías unas pilas y tenía una cosita maravillosa a un costado que era un micrófono que grababa así de aire, ¿no? Algo que hoy día cualquiera lo hace con un teléfono, eso era un milagro. Claro. Entonces es como que decías, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Lo primero que se te ocurre es decir, bueno, voy a poder grabar los cassettes con la música que yo quiero. Y bueno, y le sobregrabábamos las cintas de Larralde a mi viejo, obviamente. Bien, muy agradecido tu viejo. Hacíamos todas esas pavadas que hacíamos. Sobregrabar. Exacto, porque no había acceso a las cintas vírgenes, era una difícil. Herejía, claro, porque eran caras. Eran caras. Y bueno, y en algún momento eso estaba a mano y surgió la idea de salir a caminar por las vías y digo, pucha, pero si voy caminando con esto por las vías tengo que poder grabar el ruido que hago, que hacen los pasos y ¿para qué? No sabía. Era para escucharlo después. Entonces iba y me pegaba unas caminatas por las vías y el campo que estaban ahí nomás, pues me iba llegando al molino y después volvía y me ponía y escuchaba ese cassette mientras me tomaba unos mates ahí afuera en el patio, solo. Me encantaba hacer ese ritual, digamos. Y era algo que no sé, me hacía volar la imaginación, me hacía pensar, era algo que me encantaba. Me encerraba ahí, lo veía al abuelo allá con las gallinas, qué sé yo, y yo estaba tomando mate y escuchando. ¿Viste? Eso me encantaba. Pero medio como que no me preguntaba por qué hacía eso o qué era eso. No se hablaba de grabación de campo. Lo que resulta muy interesante es que no solo te haya interesado grabar la voz humana, sino la cuestión de los ruidos, entre comillas, ¿no? Bueno, justamente a los 15 años yo me enfermo de cáncer, bastante severo, me voy a Buenos Aires con un pronóstico bastante desalentador, digamos, porque en el pueblo como me habían dejado bastante abandonado los médicos locales. O sea, pocas herramientas tenían, ¿no? En esa época, en los años 70. Y bueno, cuando paso el tratamiento y operaciones y ya me instalé a vivir allá, viví en Avellaneda 2 años, ¿no? Fue una experiencia que me hizo un antes y un después en la cabeza, ¿no? Entonces todas esas cosas que yo venía trayendo me despertaron los sentidos de una manera increíble después de toda esa experiencia. Bueno, así que fue increíble, ahí los ruidos, todo se potenció. Entraste a descubrir otras dimensiones que vos lo decís del mundo que habitamos, pero hay una palabra que es fantástica, que tomaste conciencia que se trata de celebrar la vida. Fabián, queremos escuchar en los archivos y pantallas 150, el último del 2017, la presentación de los relatos fonográficos con tu propia voz. Radio Carbono presenta relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisaje sonoro. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Fin de la presentación. Una introducción con la voz de mi sobrina, Iliana. Sí, pero cuánta variedad, que es algo que enriquece muchísimo un texto de 40 segundos, la cuestión de los audios de otros efectos sonoros. Ahora, eso era una presentación y ahora viene la voz de Fabián Raca que presenta. Y ahora, sigan escuchando. Hola, les habla Fabián Raca desde Toay, en La Pampa. La idea de hacer este pequeño espacio a través de Radio Carbono
tiene que ver con la omnipresente práctica de la grabación que me ha acompañado desde que obtuve mi primera grabadora. A lo largo de los años se han ido acumulando obviamente una cantidad enorme de registros de diversa índole y todos remiten a una historia, idea, una intención, observación, experimentación que hizo que tuviera sentido seguir el impulso de grabarlo en ese momento y además conservarlo en un archivo sonoro. Y como esta práctica se inscribe en una enorme producción a través de experiencias similares en otras partes del mundo, en distintas ediciones de relatos fonográficos iré también presentando trabajos de otros cultores, artistas sonoros, documentalistas, interesados en la fonografía de campo. Fonografía, traducido simplemente, es algo así como una fotografía sonora. Las aplicaciones van desde el relativamente nuevo campo de la ecoacústica, de la ecología acústica, concepto sobre el cual se debaten aún sus alcances y significados, es decir, que está en pleno desarrollo, pasando por los intereses musicales, compositivos, para quienes trabajan con la idea de paisaje sonoro, o el simple placer de la escucha como herramienta de observación que nos da otra información, otra dimensión del mundo que habitamos y que no siempre es tenida en cuenta pese a su enorme importancia. En este primer podcast voy a compartir algunas grabaciones que hice en ambientes localizados en La Pampa entre 1995 y 2002. Tienen en común el hecho de haber sido realizadas a media tarde en diferentes estaciones de esos años. Y también acompañaré con algunas descripciones e impresiones personales asociadas a ellas, algo que considero necesario ya que no se trata de una simple colección de sonidos o efectos sonoros. Todas las fonografías de este primer programa están realizadas con un Walkman estéreo de cassette. Escuchemos para empezar el sonido, la resonancia de alguien juntando las hojas del otoño, que se transformarán en abono para la huerta. Es mi compañera Claudia quien rastrilla. Grabado en el terreno de nuestra casa, en las afueras de Toay, en mayo de 2002. Se escucha a la vez el rugir grave de la ciudad y los sonidos de la ruta que conecta esa ciudad, que es Santa Rosa con Toay, que pasa a unos 800 metros de allí. Tranquilo el rastrillaje. Te va rastrillando las neuronas. Sí, con sí. Tiempo. Exacto, con tiempo, ¿eh? Exacto. Fabián, y sí, la escucha sin tiempo es bastante difícil. Sí, es bastante mortificante cuando uno no se da esos tiempos.
¿qué es esto de fotografía sonora? Me parece como milanesa napolitana, un oxímoron, Fabián. Es cierto, sí. Usted nos quiere complicar. La pensé muchas veces, pero nunca encontré una manera mejor de decirlo. Sí, fotografía es lo visual y sonoro, pero bueno, tiene que ver con eso, con lo de captar un momento, nada más que en vez de visual, sonido, ¿no? En vez de, y bueno, un poco como que habría que ver en la cuestión técnica que procesos están en juego para poder armar el término correcto, pero qué sé yo, en algún momento también me acuerdo que es provocación. Era si el término era escuchar o audición. Sí, viste, siempre es difícil, es un punto difícil, porque el sonido es algo que al no ser palpable, ¿no? Ser tan etéreo, una presión sonora, claro, una cuestión tan etérea, es difícil de aprender en una definición, digamos. Además es cierto que ciertos sonidos, primero, depende de todas las orejas que están escuchando, cómo llegará. Por ahí tenemos un audio para que escuches. Son hallazgos que nos van acercando a muchas verdades, ¿no? Lo de fotografía sonora y, bueno, la importancia a nivel mundial de la gente que detecta esto que nos convierte en mejores seres humanos, ¿no? De desarrollar la escucha, que es uno de los clamores milenarios, ¿no? La Biblia, ¿cuántas veces te dice que hay que escuchar, ¿no? ¿Qué tenés que escuchar? Y escuchá, por ejemplo, esto. Dice, contarás lo que han visto tus ojos. Bueno, escuchá, a ver qué haces con esto. Fabián, pero no podemos irnos un poquito más lejos. Todavía no entramos a la cocina, falta un segundito. Vamos a entrar a la cocina. Pero, ¿hay un alambrado entre arte sonoro y música? Para mí no, pero en cuanto a lo que es la cultura al respecto, digamos, o lo que se concibe como música y arte sonoro, sí, hay una discusión, sobre todo acá, en ambientes más conservadores. En ambientes más conservadores. En otros lugares eso es algo que no se discute hace años, o sea, no. Y un poco como que acá siempre tenés que estar volviendo a explicar por qué haces lo que haces, qué sentido tiene lo que haces. Es un poco desgastante, porque cuando vos lo haces, hace 2 años que estás con esto, bárbaro, pero viste, cuando ya pasas toda una vida y decís, qué bárbaro, en 30 años siempre tengo que estar explicando. Ahora, vos sos consciente del patrimonio que tenés, sos consciente del patrimonio cultural que fuentes a las que recurrirán, no sé, gente de comunicación, periodistas, antropólogos, sociólogos. Tal cual, sí, esa es la idea del archivo, por eso coincido en todo el laburo que estás haciendo, o sea. Vos decís, estoy haciendo hablemos de Toay, que es tu entorno más próximo, un documental con el tren, ¿no? La pérdida del tren. Entonces vos decís, y dame el sonido del tren en el 2003. Vos respondés, y no había tren ya. Claro. Y ese sonido se fue. Nadie lo captó. Exacto. Sí. O sea, por ahí está en archivos privados, alguien tiene una grabación del tren, pero el asunto es que todo eso falta organizado en un cuerpo, digamos, de archivo custodiado, ¿no? Archivos, el patrimonio sonoro o el patrimonio audiovisual. Bueno, pero si hay un patrimonio que en sí mismo tiene una condición de social, es el patrimonio sonoro. Tal cual. Y vos fíjate que, por ejemplo... Lo que vos me dijiste, lo que vos mencionabas de la sirena, bueno... Ahí está. Un audio más social que eso. Sí. Que le organizaba la vida a todos los que vivían ahí. A todo el pueblo. Todo el pueblo se organizaba alrededor de ese sonido. Incluso para ir a la escuela, para los que se quedaban en la casa a hacer la comida, para los que sabían que, suena el molino, tenés que volver porque pasa tal cosa, que ahora viene tu padre, que tenés que ir a tal lado, que tenés que ir a esperar a esto. Sí, todo el pueblo se organizaba con eso. Fabián, no te pregunté si tenés familiares músicos. Tengo, sí, músicos así, guitarreros, ¿no? Familiares así muy ligados a la cuestión de lo rural, y que han aprendido así de oído, como le dicen, claro. Por tradición oral, en realidad, ¿no? Uno le enseña al otro técnicas, porque yo de chiquito iba a un conservatorio en el pueblo,
4 o 5 años, esos conservatorios donde haces teoría y solfeo y tocabas todo el tiempo la pulpera de Santa Lucía, de atrás para adelante, todo eso. Era rubia, porque era rubia. Y sí, no, es cierto. Y resulta que después me olvidé de todo eso, no sé por qué, pero es como que lo aprendí de memoria y rendía como 8, 9, 10. O sea que... pero si fuiste a un conservatorio ya había una intención formativa. Sí, porque veían mis viejos que me gustaba mucho, ¿no? Que estaba todo el tiempo donde estaba todo el tiempo tocando algo, cantando, y me dejaban. Eran muy... una familia que... No puedo decir que venga de una familia de intelectuales ni de gente... Eran laburantes, pero eran muy afectivos, gente muy buena, digamos, muy buena gente. Y te dejaban ser, ¿no? Lo que vos querías hacer, ellos no tenían problemas, más ellos se divertían con las cosas que se te ocurrían. Entonces eso era la cosa rara. Y después, bueno, toqué bastante tiempo, mientras estaba haciendo el conservatorio, tocaba a las tardes con mi tío en la cocina. Él tocaba la guitarra, que yo me acuerdo de la manera que él tenía de tocar la guitarra, y tocaba la guitarra al revés. Y bueno, yo lo acompañaba, hacía unas canciones, y después me acuerdo que llegué hasta a tocar con un circo, cuando era chico, ¿viste? Sí, los circos que iban al pueblo, claro, ¿no? Y mi viejo estaba de los pelos, porque me dice, se va a deformar todo con los cirqueros, anda con los cirqueros, y nosotros pues nos divertíamos y tocábamos en la vereda, y se juntaban los vecinos, se escuchaban, y mi hermano bailaba. Era algo muy espontáneo así, digamos, y bueno, los chicos del circo también tocaban y eso, así que bueno. El ambiente, se estaban generando las condiciones para que te interesara lo que llegaba en la construcción de tu oído. Hubo estímulos, Fabián. Sí, seguro. Todo el tiempo. Seguro. Bueno, pero son cosas que viste que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Todo lo que es periférico o todo lo que está más allá de la formación de estudio en sí. ¿Cantás en qué registro? ¿Qué sos, barítono? Creo que sí. No la tengo muy clara. Una vez me dijo así una señora que si quería, ella me podía hacer cantar bien. ¿Y cantaba? Una señora que daba clase. Bueno, pero cantabas en el coro de la escuela también. Sí, en el coro de la escuela, sí. Fue la lucha, tu vida y tu elemento. Tal cual, sí, íbamos a hacer presentaciones. Incluso yo en algunos momentos acompañaba con la guitarra las canciones que cantaba el coro y esas cosas, sí. No me acuerdo nada, pero lo hacía. Pero el amor al canto está. ¿Y sos onomatopéyico además de captar ruidos externos? ¿Vos sos onomatopéyico en tus discursos cotidianos? ¿Vos decís por si no uso palabras? Sí, también hago bastante ruido, sí. A veces me sorprendo explicando las cosas con ruido. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Claro. Porque no es habitual. Me lo marcaron hace un tiempo, no hace tanto. Y yo lo tenía muy natural, ¿viste? Le digo al tipo, no, ¿viste? Vos agarrás, ponés la planta así y ¡pap! Y resulta que decís, bueno, no era necesario ese sonido. No, cómo no, todo el mundo entendió. Llegó la cuenta de la luz y ¡chanán! ¿O no? Tal cual. Vamos a escuchar a Fabián en la cocina que hace una pava en la pampa. No, una pava. A ver. Y ahora sigan escuchando. Pasemos ahora a un ambiente más interior. Es cerca de 2001 en Toay. Paso por la cocina, donde hay una pava con agua hirviendo, la clásica pava hirviendo que en todas las casas suena distinto. Voy moviendo el micrófono como si fuera una especie de escáner, aproximándome y alejándome de cada fuente de ruido que integra el ambiente de la cocina. Luego me acerco a un sector desde el cual se suma la resonancia de una cortadora de pasto y otros sonidos desde el patio. Y en algún momento la escucha de todo eso a la vez me da ganas de cantar, de emitir un poco de sonido con la voz, con esas frecuencias, y me tomo la libertad de improvisar un poco en ese ambiente. Pienso que la percepción consciente del sonido puede ser una forma muy interesante de conectar con el presente, de sentirlo de otra manera y celebrarlo de algún modo, sin ansiedades, aunque sea un momento.
Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Somos Radio La Tosca. 95.1. Voces cooperativas en el aire de Santa Rosa. Porque tenemos que decir. Corre el diario. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Archivos y pantallas 150, compartiendo el universo sonoro de Fabián Raca, que escucha los ruidos interiores, los discursos del ecosistema que está afuera en el campo. Y bueno, se le da por improvisar. Y en este caso le disparó un canto, pero un canto bastante ancestral, parece. Sí. Estábamos comentando fuera del micrófono que nos hiciste acordar a un compositor que bucea en cuestiones muy profundas, ¿no? Entonces, Arvo Pärt. Sí. Bueno, ese tipo de... Pasa que a veces estamos tan acostumbrados a que las canciones sean con letra, ¿no? O el cantor estentóreo, digamos, ¿no? El que muestra la voz así ella, y a veces la canción introspectiva o la voz como una manera de alargar un tono desde tu cuerpo es por ahí más rara, pero
Sí, es una conexión, es una meditación en realidad. O sea, algo que estás escuchando está produciendo una reacción de esa manera y bueno, estás respondiendo de esa manera al mundo. Sí, y fuiste para un lado profundo, no salió la pava, no salió con algo así chispeante, digamos. Podríamos haber salido con un chiste, pero bueno. Están las voces de los afectos. Después te voy a preguntar, porque vamos a escuchar ahora una cuestión familiar de parloteo, pero te voy a preguntar si estos audios, para comenzar, el contexto que das, ¿lo escribís, lo guionás? En los programas de radio, sí. Generalmente sí, para dar menos rodeos. Porque improviso una buena parte, ¿no? Pero tengo una serie de pautas ahí que quiero decir para no olvidarme, porque viste que a veces la idea se te va yendo. Y algo parecido a lo que haces vos, tenés todos tus papeles y tus guías, pero, digamos, a partir de una reflexión que me produce cada escucha. Porque a mí un poco de lo que más me gusta es escucharla, ¿no? La grabación. A veces hacerla es una parte muy placentera, pero después está ponerla una y otra vez e ir profundizando en ella y encontrándole detalles y ver a dónde te lleva, qué dispara, qué pensamientos dispara, ¿no? Qué me cuenta esa grabación. Y bueno, entonces ese es el universo. Se abre al infinito. Sí. Ahora, hay audios que podríamos llamar desde una escucha superficial, podríamos llamar despojados, porque hasta ahora no les pones efectos. No. Trato de, en lo que es la grabación de campo, yo utilizo muy poco el efecto. A mí me gusta tal cual es. En todo caso, al ir mejorando la calidad de mis herramientas de grabación, ¿no? Actualmente grabo con elementos mejores, qué sé yo, con grabadores de campo que tienen varios micrófonos y micrófonos externos también, o incluso el uso de binaurales, que son los auriculares micrófono, ¿no? Que grabás a la altura de los micrófonos, están insertos en el mismo auricular. Entonces son hermosos, digamos, lo que tomás, es 360 grados así. Pero bueno, cada formato de grabación te va llevando también a una serie de posibilidades que vos vas explorando digamos, a partir de lo que te facilita ese aparato, ¿no? De lo que te propone. Porque acá todas estas grabaciones que estamos escuchando son hechas con un Walkman de cassette, algo que muchas generaciones nuevas ni deben saber qué es. Tal cual. Entonces, esos que eran de periodista. Sí. Bueno, pero época. Dar cuenta de que con esa herramienta hice esto es fundamental. Exacto. Es fundamental, sí. Porque incluso forma parte de la época en que lo tomaste. Dar cuenta. Así que usted tenía un Walkman en Realicó. Claro, no, es que el Walkman lo utilicé. Usted pertenecía a las clases privilegiadas. No, en Realicó no. En Realicó grababa con un radiograbador. Con el grabador radiograbador. Exacto. No, el Walkman acá en el 92, 93 compré mi primer Walkman, unos fantásticos que traían en la CPE, me acuerdo. Ajá. Un poco más democrático. Ahí ya se democratizó. Y no, el micrófono solapero externo. ¿Viste el micrófono solapero externo? Sí, claro. Y era estéreo, ¿entendés? Claro. Entonces vos girabas el microfonito para un lado y para el otro y te salía en una oreja y en otra. Eso era un mundo. Sí. Tenían un pequeño problema, que era que tenían una compresión que cuando vos te acercabas a un sonido con mucha intensidad, muchos decibeles, digamos, se retraía, ¿no? Entonces, lo mejor que podías hacer, y esa es en realidad la mejor manera de grabar con cualquier equipo, es con los auriculares. Entonces vos vas chequeando y te vas acercando hasta lo más mínimo del sonido y sabés que lo registra, porque por ahí lo dejaste azarosamente y grabó más los ruidos que estaban cerca de otra cosa que lo que vos querías enfocar. ¿Y grabar la voz humana ha resultado de interés? ¿Por qué? ¿Por qué ha resultado de interés? Como digamos, primero como práctica, mucho tiempo en la radio. La radio fue voz humana para mí en los inicios. Y digamos, entonces después, a partir de ahí, como práctica de grabación, de grabar todo el tiempo jingles y publicidades, historias de piezas de radioarte, para lo que era la Banda del Ciervo en aquellos años, a después seguir probando con la voz, ¿no? Y seguir encontrando una voz que tenés adentro de la voz, así, ¿no? Encontrando un registro relajado de uno, profundo,
y que sea lo más natural posible. Hay que bancárselo, ¿eh? Sí, porque después no estás muy contento con lo que escuchás. Decía, ay Dios, es como mirarte al espejo. Bueno, vamos a escuchar a Fabián dando cuenta del parloteo. Y ahora sigan escuchando. En otoño solían visitarnos las tías de Alta Italia, otro pueblito del norte pampeano, y se armaban reuniones con charlas, mate y torta en la casa de mis padres en Realicó. Siempre me llamó la atención esa manera de hablar, todos a la vez, que se dan muchas familias o reuniones locales, donde se llena la quietud habitual con parloteos de voces en distintos tonos y risas y gestos, a veces caóticas, otras coincidiendo en el relato. A menudo la charla gira en torno a historias pasadas, evocaciones de otros tiempos, una forma tal vez de ejercitar la memoria colectiva y transmitir esas experiencias a las nuevas generaciones familiares. Ni más ni menos que grupos humanos practicando la charla distendida, sin rumbo fijo, dejándose guiar por lo que va saliendo. Hay mucho para observar y meditar, escuchando el sonido y contenidos de esas charlas. El marco y hecho con material y después todo pintado. Te digo que incluso hay partes que está como siempre sí, ahora la habíamos suspendido para el tema de fíjate otro detalle. Está preocupado porque no alcanzas a ver. Y lo que pero me parece que no había los colores. Yo para mí toda la ropa era igual. No había color. Yo lo veo todo gris. Digo, la época esa de antes, la 30 y pico, la veo gris. Los autos eran todos negros. Ah, sí. Era una época que me parece que no existían los colores. Así te pasa. Sí. La época esa de las películas blanco y negro, ¿viste? Todo gris. Digo, todo gris, los autos todos negros. Y pero como decíamos, y no había tela. Y el luto de tela. El color más apagado era el café con leche. Una gabardina, lo más mejor podría ser una gabardina, pero... Pero yo me acuerdo, mira, no me quiero olvidar nunca. Terciopelo, esa... ¿Cómo es? Los pantalones de Griseta. Griseta y el... Griseta es una cosa... No. Griseta siempre ha sido un jean ordinario. Es una cosa menos. Y después... Y esa goma que... Y el azul ese, ¿cómo se llamaba ese color azul? Brin. No, el Brin eso ya... No, el que tenía... Brin ya era... Era rico. Ya era... Sí, bien. No, eso era para hacer esos mamelucos. Y me acuerdo que las mujeres todas se hacían los vestidos de tartán. De tartán. Tartán, era la tela, el nombre. Porque decía que con la bolsa de harina se hacían la ropa interior. Claro. Y era la bolsa de bolsa, viste, que le daba al panadero. Se hacía la ropa interior. Pero no se podía comprarse calzones hechos. No. Había que hacerse la lavada, la ropa. Había que cosir, se lavaba y la mamá hacía. Había que coserlo, comprar los elásticos y hacer. Y había nenitas y se le iban quedando las huevas en la casa, viste, que antes las familias todos tenían muchachos. Había que hacerlas con bachitas, las en agüita, porque usaban en agua, todos tenían que hacérselo. www.carbonoproyecto.net. Con promo y todo el parloteo. Con promo y todo, sí, eso no estaba en el precio, pero bueno. El parloteo familiar, ¿no? Pero queda muy bien porque quedaron, digamos, los fragmentos que hice, 2013, relatos fonográficos. Me pareció todo interesante, así que digo, bueno, es cierto que no terminaremos en este primer programa, que es un preludio, Fabián,
Las intensidades las continuaremos en el año que viene. En este preludio lo que hacemos es ver un poco el campo en general. Y me pareció interesante, desde las voces humanas hasta las cuestiones externas, pero siempre con eso que contextualizás muy atinadamente. Qué atinado es escuchar ahora a dónde vivía Fabián Raca y qué escuchaba en la calle de tierra. Y ahora sigan escuchando. Para 1995 yo vivía en una pieza al lado de la estación de radio FM BDC 107 en Santa Rosa, en la calle Crispiniano Fernández 603, a unos 30 metros de la esquina con la calle Molas, que era la única asfaltada en ese momento. Esas calles de tierra de los barrios suburbanos, con serias desventajas para los que transitan en auto, ya sea por los pozos, el barro cuando llueve, el polvillo que se levanta con el viento, etc. Son, por otro lado, donde los chicos juegan más tranquilos, porque los autos van más despacio o prefieren pasar por las calles asfaltadas. Esta grabación está hecha desde la ventana de mi pieza que daba a la vereda. Es un atardecer de primavera o principios de verano. No hay viento o bien está amortiguado por los árboles y las casas. Las voces de los niños resuenan claramente, incluso a varios metros de distancia. Se escuchan también los autos y motos pasando por la calle Molas con frecuencia, pero los dueños indiscutidos de esa calle a esa hora eran los chicos jugando al fútbol y discutiendo seriamente sobre el juego. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Estábamos hablando sobre todas las vertientes, las conexiones que puede haber con este tipo de cosas a nivel mundial, ¿no? Ya ahí es cierto que lo regional se puede convertir en universal. Tal cual, tal cual. Es parte de ese concierto, ¿no? Que uno se olvide de eso es otra cosa, pero todo el tiempo este cacho de planeta está conectado al resto del cacho de planeta. Así claro. Que... Y has tenido experiencias donde has presentado algo, entre comillas, muy regional y que ha sido reconocido. Tal cual, sí. Allá publicaciones, por ejemplo, las primeras publicaciones que logré de estas cosas fueron allá en el 2003, 2004, en la revista Music Works de Canadá, que te decía. Y justamente para mí había sido todo ellos estaban súper interesados por escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y yo acá estaba como preguntándole a uno y otro qué te parece, y me decían, y no sé, ¿para qué haces esto? ¿Por qué juntas todos estos cassettes con estas cosas? Entonces, bueno, haber logrado conectar con ese mundo y con la manera en que ellos presentaban todo eso, ¿no? Todo el sonido con historia, con reflexión alrededor de las cosas, a mí me influyó mucho también. Y bueno, un poco como que me fui moldeando también ahí, encontré mi voz dentro de eso. Yo te había preguntado simplemente a modo de provocación lo del alambrado, ¿no? Entre el arte sonoro y la música, pero es cierto que a esta altura no podemos quedarnos en las trincheras, ¿no? No, aparte que eso ya
sinceramente, es una discusión estéril. Claro. Puede continuar toda la vida, porque es como que somos hinchas de River e hinchas de Boca en eso. No hay posibilidad de, ¿viste? Y uno, si no te gusta el fútbol, ¿qué le vas a hacer? Pero aquel que se encrespa, por sí que no es la del siglo XIX, y porque no tiene esas armonías previsibles, y le provoca esa alergia, digamos, bueno, por ahí pierde. Lo que dice Alicia Tercián, que me pasaste un audio, unas reflexiones de ellas muy, muy interesantes. Sí, y no vamos a tener tiempo de compartirlas ahora, porque está tan interesante. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora, lo va a presentar Fabián, lo del árbol. Y ahora, sigan escuchando. No sé exactamente por qué crujen con el viento los troncos de algunos árboles y otros no. Pero el sauce del patio lo hace sobre todo con el cambio de estación en primavera, y en varias ocasiones llueve a los pocos días. Desde esta observación casera podría interpretarse su crujido como una forma de llamar la lluvia o preanunciarla. Dicen que los rabdomantes, que solían buscar agua hasta no hace muchos años en diferentes sectores de la pampa, usaban entre otras ramas una de sauce, especie que es propia de los bordes de ríos o lugares muy húmedos. Esta grabación es cerca de 1999, acá en Toay. Para captarla más claramente sostengo el micrófono a unos pocos centímetros del árbol. Es uno de esos sonidos que en la actualidad, con una mayor urbanización del área, se van enmascarando entre otros ruidos y es difícil escucharlos, o ya no tienen la misma presencia sonora. Pero en todo caso, siempre que suceden y podemos percatarnos de ello, es un gran momento para conectar con lo que se conoce como una marca sonora que se relaciona a un tiempo y lugar específicos. Sonidos y ruidos del entorno sonoro, fonografiados. Archivos y pantallas 150 en el universo sonoro que está compartiendo Fabián Raca aquí en el estudio Pampa Libre de Radio La Tosca. ¿Y cómo es eso de la calidad de un Walkman hasta captura poética? Sí, el Walkman, por ejemplo, me permitió grabar algunas cosas que, no sé, capaz que sea por impericia mía, pero con las grabadoras nuevas, con todas las posibilidades que tienen, me cuesta mucho registrarlas, porque como que toman tanto que no podés enfocar a veces algunos sonidos porque los otros enseguida te alteran, tiene que haber condiciones más ideales, ¿no? Y necesitas para que no te golpee el viento este dispositivo y para lo otro, y es todo como que, ¿no? Mucho más costoso. Sí. Y vos el Walkman era algo que te permitiera como un escáner de mano, ¿no? Bueno, te permitía pasar por al lado de las cosas y hacer un registro así, que yo le digo poético porque era como que seguías el alma de ese sonido, es como que estabas escuchando música en realidad. Había comenzado a contarte que Antonio de Raco, el gran pianista maestro de Horacio Lavandera, donde dice, a usted le parecerá increíble, pero es distinto el sonido de una nota cuando usted la presiona con una lapicera a cuando usted la presiona con el dedo. Uh-huh. Y él mismo se sorprendía de la diferencia, hablando de el piano y la necesidad de esa sensibilidad que tiene un piano acústico, que bueno, agradecemos todas las nuevas tecnologías, pero hay algo
Tal cual, sí. Y hay algo también en la cuestión de que yo siempre busco de que sea directo el acceso al sonido, digamos, que no tenga que hacer mucha cuestión previa de preparación, porque el ángel se escapa por ahí, ¿viste? Es un poco como la pintura impresionista, ¿no? Se te fue el sol, se te fue la luz, se te fue el sonido, y era ese el momento. Entonces, que sea directo. Por eso hoy en día termina siendo más directo un teléfono. Que si bien todavía no graban del todo bien, te bajás algunas aplicaciones que graban en WAV y en estéreo, por ejemplo, un 16 bit de resolución de 44 kHz, anda bastante bien, y podés acceder otra vez a esa cosa inmediata, si bien no te permite monitorear, todavía esa es una deuda pendiente que tienen los desarrolladores de teléfonos, poder monitorear cuando uno graba, entonces sabés lo que está grabando. Sigue siendo un poco azaroso en ese sentido. Estaba notando que con las discusiones espantosas políticas, insoportables, dolorosas, gravosas para el pueblo, ¿no? Es tanta la tensión que las voces están tan crispadas que se agudizan, más aflautadas quedan. Mirá qué buena observación, no me había dado cuenta de eso. Estaba escuchando ayer anoche. Sí, todos más atanados que nunca. Sí, pero los otros tenían un atanamiento más visceral, una cosa más genuina. Esto es las lógicas ridículas que están dictadura, usando. le dicen algunos la dictadura de la realidad, ¿no? Esa cosa que de la cual no podés escapar. Pero también al no poner en perspectiva es un desastre lo que están haciendo, sí, sin estudiar los temas y presionarte para que ya pongas la firma, ¿no? Una cosa tal cual, sí. Falta de análisis serio que hay. Pero estaba notando esa crispación a las voces más agudas para ganar la batalla. Con el rating encima, no es tan perversa la intención. Claro. Fabián, vamos a escuchar unos 30 segundos del escritor Leopoldo Brizuela contando, así como vos tenés un patrimonio formidable que será una cantera para dar clases de historia, para lo que se te ocurra de investigación sociológica, etcétera. Leopoldo Brizuela actualmente está recuperando escrituras, textos que están en archivos perdidos, y vienen los familiares de alguien y le dicen, ¿qué hago con esto? El ¿qué hago con esto? Que él ahora está recuperando, tuvo una reflexión previa hace un tiempo. Todos los escritores argentinos viejos tienen un material inédito que es como urgente rescatar y que se pudren en arcones y en deudos que por ahí no saben bien qué hacer con ellos. Una frasecita así al pasar dice, toda palabra va a algún oído. Y tal cual. Ahí está, toda palabra va a algún oído. Él ahora está recuperando textos, pero la frasecita que se la decía a Sara Gallardo, toda palabra va a algún oído. Y bueno, lo que vos estás capturando y difundiendo, porque ahí está la cuestión, que no sos de los fanáticos que se quedan con la primicia, que se quedan con la perlita ahí. No. Me parece que justamente los archivos, ya sean propios o de lo que fuere, justamente como decías vos hoy al principio del programa, creo que tienen sentido si dan su servicio como tales para quienes lo quieran disfrutar o acceder a ellos para lo que fuera. Los archivos son valiosísimos, pero así. Y bueno, justamente es una gran discusión, ¿no? En lugares como tan importantes para el acervo sonoro mundial como la Fonoteca Nacional de México, que es quizá la mayor, ¿no? De ahí se ocuparon desde hace ya casi, no sé, pero más de medio siglo de la preservación sonora. Es muy importante, incluso un punto a nivel internacional muy valioso y muy reconocido. Hay un acervo increíble ahí, gigante, pero online tenés que hacer un par de pasos, no es tan fácil acceder al material, ¿no? Tenés que ir allí y escucharlo, están los gabinetes de escucha y tenés las guías y también te explican el contexto de cada una. Pero justamente se daba la discusión acerca de si el archivo se tenía que abrir más para la cuestión a través de las redes, o seguía siendo, digamos, algo que estaba preso de que la gente visitara el lugar, ¿no? Para acceder al material. Y bueno, eso es una discusión
que también los que defienden el hecho de que la gente vaya al lugar es, bueno, porque ellos se han invertido un montón de tiempo, dinero y qué sé yo, para que ese lugar esté y les cuesta mucho mantenerlo, y que en otros lugares el acervo sonoro a veces para otra gente es negocio, acceden gratuitamente a eso y después hacen negocio y es muy difícil de controlar, ¿no? Hay, en el mundo del sonido hay mucho choreo, digamos. Y bueno, y eso afecta mucho, digamos, es un punto bastante complicado, sí. Sobre todo en algunos registros. Pero bueno, cada vez se van abriendo más y cada vez más se están poniendo online a disposición, no solamente ellos, sino otras organizaciones. Ahora hay una organización alucinante para mí en Estados Unidos que es USCB, B larga, Cylinder se llama, que son digitalizaciones de cilindros, ¿no? De los primeros formatos de grabación de la época de los ¿cómo es? Previos a los gramófonos, que bueno, mucha gente tenía esos aparatos de grabación en su casa e incluso encontré ahí una sección alucinante que es home recordings, que es grabaciones hogareñas, porque primero vendían los aparatos de grabación, el gran boom cuando se descubre la cuestión de la grabación, claro, ¿no? O sea, dicen que Edison, pero ya unos años antes había un prototipo también, fue el hecho de poder grabar. Y bueno, entonces se vendían aparatos de grabación y la gente, bueno, grababa desde una charla en 1880 y pico, 1890. ¿Sabes lo que es encontrar un cacho de vida cotidiana de aquella época en un registro sonoro? Increíble. El otro que se le daba por tocar el piano mientras maullaba el gato, y cosas así que cuando las ves en el tiempo, 100 años y pico después, te da una revelación sobre la humanidad increíble. Y bueno, todo eso después, al poco tiempo, se dieron cuenta como que no, la grabación era mejor que la compraran. Se dejaron de fabricar ya tanto las grabadoras. Y hay como una especie de grabadoras pasaron a ser algo costoso, solamente para especialistas, para técnicos que iban y registraban, o para los antropólogos que hacían mucho relevamiento de campo en aquella época, incluso acá en Argentina andaban muchos. Y después ya cuando viene la cinta magnetofónica, ahí ya empieza otra vez a retomarse esa cuestión de que cualquiera tenga acceso a grabar. Claro. Hoy en día con un teléfono que cualquiera puede grabar, ¿no? Las disputas en cuanto abrís los grifos, ¿no? Que pasaba también con las videograbadoras cuando salieron las VHS. Fabián, ¿no habías soñado en tu adolescencia, de todas maneras, con el universo que nos acerca a Internet? No, increíble. Es increíble, sí. No, es una hermosura. Pero hay que saber bucear en él, digamos, ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué guía? Por ahí se presta confusión si Internet es básicamente, digamos, es el fin. Si Internet es el fin. Internet es una herramienta. Que como siempre las herramientas nos desafían a que aprendamos a usarlas con los mejores postulados, ¿no? Que son los del bien social. Pero ahora, Fabián, necesitamos conocer el canto de los quizzes. Oh, mirá, los quizzes, de lo que te has estado investigando. Los quizzes era un dúo que surgió espontáneamente con mi amigo Gustavo Sidam, y entre los dos hacíamos trabajos de albañilería construyendo nuestra actual casa, y siempre improvisábamos después de la jornada con guitarras y voz. Tenemos algunos discos que documentan esas sesiones de improvisación en CP Records. En las tardes de verano, la ventana abierta nos conectaba con los sonidos del patio y, por supuesto, eran parte natural de las improvisaciones. No te canto las 40 porque no llego a las 30 esta noche. Haceme el favor, llama al funebrero, que venga con el carro a cargarme esta noche. Haceme el favor, llama al funebrero, que venga con el carro a llevar esta noche.
de un hormiguero, porque siempre quise ser amigo de esas locas, y nada mejor que servirle de tierra. Y eso de las 10 de la mañana, cuando levanta el sol, se le pasa el pedo al paisaje y se despierta. Menos mal que el funebrero ya sabe cómo es esto y no me cerró el cajón. No sabes, hermano, lo que es desbardarse y estar muerto. Eso es sí que es feo. Eso sí que es feo, hermano. Eso sí que es feo, que tengamos que terminar el programa. Esto sí que es feo. Tal cual, tal cual. Porque ha sido... se pasó volando, che. Realmente ha sido fantástico las dimensiones que podemos descubrir para el disfrute de estos registros, pero también vinculaciones, como estabas contando, de modo multidisciplinario. No podemos ahora explicar un poco más de este contexto de los quizzes, pero será buen disparador para las intensidades raquísticas que vendrán el año que viene, Fabián. Ojalá, cómo no, buenísimo. Porque, insisto en esto, la maravilla de haber recuperado, y estábamos diciendo fuera de micrófono, yo con un grabadorcito Hitachi grabé a mi abuelo cantando tangos. Pero por alguna razón los perdí después, el grabadorcito tipo ladrillo, adobón. Sí, los a fines de los 70. Perfecto, los horizontales. Esos, los sí. horizontales. Y entonces, ¿cuántos daríamos? Inclusive como hablabas de tus raíces. Repetime las raíces tuyas. Italianos, ruso-alemanes, alemanes e indios. Bueno. Ranqueles. Hace una mezclita más o menos. Ese es el combo de las raíces de Fabián. Ha sido un gusto. Es nuestro último programa en este ciclo, Fabián. Estas experiencias sonoras que vos has tenido, que nos permitiste compartir, hacía mucho que yo no escuchaba realmente. Tenemos que decir que sí que las pueden encontrar en Internet. El paisaje, los relatos fonográficos están en Internet. En el sitio carbonoproyecto.net, ahí está. Que dice mi sobrina por ahí, hay de todo ahí adentro, y hasta una sección de radio, y en Radio Carbono, que se llama, ahí hay un montón de programas distintos, todos disponibles para escuchar, para descargar, para lo que quieran. Insisto, para que los docentes encontremos otros modos de compartir conocimientos. Aprender la generación del 80 con música, por ejemplo. No estamos descubriendo nada nuevo. Hay mucha gente que está luchando para que los modos de compartir conocimiento y de generar conocimiento, porque a la vez que lo estamos compartiendo, estamos generando, sean más, incorporen la música, incorporen el canto. Así que, la verdad, la escucha que, en general. La escucha, ¿no? Y la apelación a esto, ¿no? Al desarrollo de la escucha como un modo de revoluciones posibles, ¿no? Fabián, insisto, ha sido un gusto. Han quedado muchos puntos para charlar. Estación de radio, en lugar de radio, es una perlita tuya. Me encanta estación de radio. La definición estación de radio en lugar de la radio. No pudimos indagar en las cuestiones de miradas hacia el pasado en términos de melancolía o en términos de un pasado, una mirada idealizada. Sin embargo, creo que coincidimos en que estos archivos miran a futuro, Fabián. Estamos pensando eso, que los pueden apropiarse los pibes y las pibas que están estudiando de estas. Porque te revelan cambios en el presente, ¿no? La es así. Comprensión de este presente. Es tal cual, algo. Yo me vuelvo loco escuchando, ya te digo, rastreando archivos de hace 100 años, de lo que consigo en diferentes colecciones. Y bueno, eso me habla de lo que cambió, de cómo es ahora, ¿no? Ese poner en relación. Nos quedaron muchos archivos para compartir, pero lo haremos, como digo, en las intensidades. Como es el último programa,
necesitamos agradecerles a las voces que han pasado por Radio La Tosca y al contexto, a esta radio que ha permitido, ha hecho posible que algo que se pensó como 2 especiales en 2011, bueno, llega al programa 150. Es un montonazo de programas. Sí, entonces agradecemos a la atmósfera que hay aquí de valoración de la memoria y de comprender el presente a partir de esa memoria. Agradecerle al operador que hoy ha estado de vedor, Nicolás Pérez. No sabemos si habilitó nuestros dichos y nuestras músicas. Tendremos que verificarlo. O nos dejó hablando solo como los locos. Eso lo sabremos. Si lo escuchan en YouTube dentro de 5 años van a decir, bueno. Sucedió. Pasaron el filtro. Gracias también a Laurita y a Sonia de Radio La Tosca, que siempre nos facilitan algunos vínculos. Gracias a Celeste. Gracias a Silvio Tejada, que tiene una mirada, una impronta en esta radio que hace posible que estemos, porque Silvio también es un remador por las cuestiones de la memoria, con esa mirada artística que sí, señor. Buscábamos. He disfrutado con algún programa con Silvio también, aquí en esta radio. Ha sido un modo de finalizar el ciclo 2017 fantástico, Fabián, te lo agradezco. Y como siempre terminamos con los chicos de las orquestas. Y en este caso van a ser 2 cierres para que no tengamos uno solo. El primer cierre es con La Tempestad, que dirigió el maestro Cristian Curti, una orquesta de Macachín, la Orquesta Infantil y Juvenil de Macachín. Buenísimo. Tenemos orquestas en Hacha, Macachín, Toay, pero vamos a La Tempestad, un poco relacionándolo con lo que veníamos charlando, ¿no? Los océanos por donde vos buceás, los océanos sonoros. Bárbaro. Y después sí, bueno, la buena gente que se despide también con música. Así que muchas gracias, nos escucharemos, dialogaremos el próximo 2018. Gracias a vos. Gracias a vos, Fabián. Cervantina cierta vez, y en esas andanzas deliciosas del ingenioso Hidalgo de la Mancha con su compañero Sancho descubren un sitio donde hay un grupo de parroquianos tocando música de su lugar. Entonces allí el ingenioso Hidalgo se acerca confiado,
diciéndose para sus adentros, si hay música y hay músicos, es señal que hay buena gente.